Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Tejidos Yo. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día les voy a enseñar a hacer a la Virgen María. Vamos a hacer esta de aquí. Esto yo he utilizado hilo de algodón, pero ustedes pueden utilizar el material que más les guste o el que tengan. Pueden utilizar también hilo acrílico o lana, solamente que yo siempre prefiero utilizar algodón porque dura más. Y aparte cuando lo lavas no le salen motitas ni nada, así que a mí me gusta hacerlo en hilo de algodón. Acá he utilizado color celeste, color hueso y para los bordes mostaza. Para el lado de las caritas y la mano he utilizado color nude o piel y marrón para el cabello y el bordado de los ojos. Y en el caso de esta he utilizado palo rosa, beige, también el borde lo hice con mostaza, el cabello con marrón y el bordado también con marrón y del color de la piel en nude, ¿ya? Entonces les quería mostrar igual las dos para que vean que en los dos tonos quedan igual muy lindas. Y después el hilo de algodón con el que he tejido es de 4 hebras y me recomiendo utilizar un crochet de 3 a 3.5 milímetros. Pero siempre que yo tejo amigurumis me gusta tejer con un número menos. En este caso he utilizado 2.5 para que me quede más ajustado el punto y no se vea a la hora de rellenar agujeritos, ¿ya? De ahí también utilizaremos tijeras o cortilachas, marcador de puntos. Vamos a utilizar también alfileres y aguja lanera. Recuerden que esta tacita también la tenemos en el canal y es muy práctica para poner los alfileres y las agujas. Y también vamos a utilizar el relleno sintético para rellenar nuestra Virgen María. Este es el primer tutorial que vamos a hacer porque también les voy a subir el tutorial de José y el niño Jesús, ¿ya? Así que espero que les guste y eso es todo, así que comencemos. Vamos a empezar haciendo los brazos. Entonces hacemos un anillo mágico, así. Ingresamos acá, jalamos y hacemos una cadena. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Jalamos la hebra más pequeña y cerramos el anillo mágico. Ahora nos toca la segunda vuelta y desde la segunda vuelta hasta la vuelta 5 vamos a tejer igual 6 puntos bajos. Acá comenzamos con 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Esta es la segunda vuelta. Ahora vamos a seguir hasta la vuelta 5 solamente haciendo 6 puntos bajos, o sea, un punto bajo en cada punto. En cada vuelta vamos a tener 6 puntos bajos. Tejemos hasta la vuelta 5 y volvemos. Acá ya estoy en la vuelta 5. Ya tengo 5 puntos, me falta el último punto para terminar. Este es el número 6, pero no lo voy a cerrar con este color, sino que lo voy a cerrar para hacer el cambio de color al color celeste. ¿Ya? Entonces agarramos el color celeste y lo cerramos con celeste. Y vamos a hacer 2 nuditos acá del celeste con el color piel. Así. Y vamos a cortar el color piel porque ahora vamos a tejer solamente en el color celeste. Ahora hacemos 6 puntos bajos en celeste. Entonces tejemos aquí 1, 2, 3, aquí 4, estas hebritas que están acá las podemos esconder de ahí con nuestra tijera, que quede por dentro del bracito. Ya acá hacemos el punto 5. Cuando las piezas son así pequeñas cuesta un poco tejerlas, pero sí se puede. Ya, ahora
en la vuelta 7 también vamos a tejer 6 puntos bajos, pero por la hebra de atrás. Aquí tenemos dos hebras, la de atrás y la de adelante. Vamos a tejer solamente por la hebra de atrás 6 puntos bajos, ¿ya? Entonces agarramos así la hebra de atrás, tejemos ahí 1, 2, así hasta tejer los 6 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 8. Desde la vuelta 8 hasta la vuelta 14 vamos a tejer ya agarrando las dos hebras un punto bajo en cada punto, o sea, en cada vuelta vamos a tejer los 6 puntos bajos, ya. Entonces tejemos hasta la vuelta 14 y volvemos. Recuerden que esto no necesita, el bracito no va a necesitar relleno, así que hay que tejer normal hasta la vuelta 14 haciendo 6 puntos bajos en cada punto. Llegué a la vuelta 14. Ahora vamos a hacer en el siguiente punto un punto deslizado, una cadena y vamos a cortar. No hay necesidad de dejar hebra porque estos bracitos los vamos a unir a la hora que vayamos tejiendo el cuerpo. Hacemos dos de estos bracitos iguales, ¿ya? Y los que le quería mostrar es que acá en la hebra que hemos dejado acá en el brazo, aquí ingresamos y vamos a tejer agarrando acá el hilo, ingresamos así, hacemos una cadena y empezamos a tejer ahí un punto y vamos a tejer un punto bajo en cada hebra que hemos dejado acá, así. Acá hay otra, tejemos otro punto bajo, y esta es la última hebra y tejemos también. Y en esta última vamos a hacer dos puntos en el mismo punto, vamos a hacer otro punto ahí mismo para hacer un aumento, ¿ya? Entonces, como hemos hecho en este último punto un aumento, vamos a tener 7 puntos en total. Acá lo unimos con el primer punto de aquí. Como el brazo es pequeño cuesta un poco, pero con paciencia sí se puede. Entonces lo unimos acá con un punto deslizado, hacemos una cadena y en ese mismo punto empezamos tejiendo igual un punto bajo en cada punto hasta dar toda la vuelta, y en nuestro último punto también vamos a hacer un aumento. Entonces en esta segunda vuelta vamos a tener con el aumento 8 puntos bajos, ¿ya? Entonces seguimos dando así toda la vuelta hasta llegar al último punto y tejer nuestro aumento. Entonces ya llegué aquí, me falta tejer el último punto, que es este, y ahí voy a tejer 2 puntos. Entonces en esta vuelta, que es la tercera, voy a tener 9 puntos bajos. Hago un punto deslizado en el siguiente punto, una cadena para subir, y en ese mismo punto empezamos la cuarta vuelta, igual haciendo un punto bajo en cada punto hasta dar toda la vuelta, y en el último punto vamos a hacer un aumento para que nos queden 10 puntos bajos, ¿ya? Ya terminé acá el último punto, he hecho un aumento, hacemos igual un punto deslizado acá para cerrar, subimos con una cadena y en ese mismo punto empezamos a tejer la última vuelta. Esta última vuelta, que es la 5, vamos a tejer solamente un punto bajo en cada punto, o sea, vamos a tejer 10 puntos bajos por toda esta vuelta. Acá ya terminé, igual cerramos aquí con el primer punto con un punto deslizado, una cadena, y vamos a dejar una hebra un poco larga porque después vamos a coser los brazos al cuerpo de una manera en que los dos bracitos queden así como unidos, así como este. Miren, les voy a mostrar que lo he hecho, este es en color palo rosa o rosado, ven, ahí vamos a coser los bracitos para que nos quede así como con los brazos juntos.
Así que aquí dejamos una hebra un poquito larga, un poco de hebra, y en los dos bracitos vamos a dejar hebra. Ya con el otro brazo vamos a hacer lo mismo, las 5 vueltas, ya, para que quede así. Entonces hacemos los dos brazos iguales. Ya le hice así a los dos brazos, ven, también le tejí acá en la parte de este. Ahora vamos a empezar a hacer el cuerpo con el color celeste o el color que ustedes lo estén haciendo. Vamos a empezar igual con un anillo mágico de 6 puntos bajos. A ver, aquí, y tejemos 6 puntos bajos adentro del anillo mágico. Ahora en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos, o sea 2 puntos en cada punto, ya. Entonces al final de esta vuelta vamos a tener 12 puntos bajos. Yo voy a tejer 12 ahí, acá voy a tejer 2, voy 4, en el siguiente también tejo 2 puntos en el mismo punto, iría 6, y así hasta tener los 12 puntos en esta segunda vuelta. Ahora en la tercera vuelta vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Entonces hacemos un punto bajo y acá ya podemos empezar a marcar el primer punto, y en el siguiente punto hacemos un aumento, o sea 2 puntos bajos en el mismo punto, ya, y así seguimos tejiendo un punto bajo y un aumento, así por toda la vuelta. En total lo vamos a hacer esta serie por 6 veces, y al final de esta vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta número 4 y la serie va a ser de 2 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos 1, marcamos, acá tejemos otro punto más, ahí serían 2 puntos, y en el siguiente hacemos un aumento y vamos a seguir tejiendo hasta terminar la vuelta. 1, 2 puntos bajos y un aumento. Ya esta serie la repetimos por 6 veces durante toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta número 5 y la serie va a ser de 3 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos tejiendo 2 puntos, van acá, este es el tercero, y de ahí seguimos con el aumento y seguimos tejiendo 1, a ver, este sale mal, de nuevo un punto, 2, 3 puntos bajos, y en el siguiente hacemos el aumento. Esta serie la vamos a repetir por toda la vuelta durante 6 veces, y en total nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 6 y vamos a tejer 4 puntos bajos y un aumento, ya. Entonces tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos tejiendo 2 puntos, 3, 4 puntos bajos, y en el siguiente hacemos el aumento y vamos a seguir tejiendo 1, 2, 3, 4 puntos bajos, y en el siguiente hacemos el aumento, y así vamos a repetir esta serie en total 6 veces por toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora vamos a tejer la vuelta 7 y vamos a empezar haciendo igual un punto bajo, lo marcamos y tejemos el segundo, el tercero, 4 puntos aquí, 5 puntos bajos, y en el siguiente un aumento, y esa va a ser la serie, 5 puntos bajos y un aumento por toda la vuelta, y al final de esta vuelta nos van a quedar 42 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 8 y ya no vamos a hacer aumentos. Hasta aquí hemos hecho aumentos, ya. En la vuelta 8 vamos a tejer los 42 puntos bajos que tenemos aquí en total,
pero por la hebra de atrás. Ya solamente agarrando la hebra de atrás del punto vamos a empezar a tejer un punto bajo en cada punto. Ya recuerden siempre marcar su primer punto que tejen. Entonces vamos a ir tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta dar toda nuestra vuelta, y al final de esta vuelta vamos a tener 42 puntos bajos tejidos por la hebra de atrás. Ya terminé de hacer la vuelta 8 toda tejida por la hebra de atrás. Esto lo hice para que esto se alce, se doble acá para arriba porque vamos a empezar a tejer el cuerpo. Esta es la base. Ahora la vuelta 9, que es la que sigue, y la vuelta número 10 vamos a tejer un punto bajo en cada punto y ya vamos a agarrar el punto normal agarrando las dos hebras, ¿ya? Entonces tejemos la vuelta 9 y 10 solamente haciendo un punto bajo en cada punto, y al final de cada vuelta vamos a tener 42 puntos bajos. Tejemos hasta la vuelta 10 y volvemos. Ahora vamos a tejer en color mostaza. He hecho el cambio de color al color mostaza, lo cerré el último punto en color mostaza, al igual como hicimos en el brazo, y vamos a tejer un punto en cada punto pero por la hebra de atrás, ya todo por la hebra de atrás. Entonces tejemos 42 puntos bajos por la hebra de atrás en mostaza y volvemos. Ya terminé ya esta vuelta. Ahora en la siguiente vuelta, en la vuelta número 12, vamos a tejer igual 42 puntos bajos pero ya agarrando las dos hebras, ¿ya? Entonces tejemos igual un punto bajo en cada punto, o sea 42 puntos bajos en toda esta vuelta y volvemos. Terminé de tejer esta vuelta y ahora nos toca hacer la vuelta número 13. Ya hice el cambio de color al color celeste y vamos a tejer desde esta vuelta número 13 hasta la vuelta número 15 igual un punto bajo en cada punto, o sea en cada vuelta vamos a tener 42 puntos bajos. Entonces tejemos hasta la vuelta 15 en color celeste y volvemos. Ahora ya terminé la vuelta 15, nos toca hacer la vuelta 16 y vamos a empezar a hacer disminuciones. Entonces tejemos un punto, lo marcamos y vamos a tejer 5 puntos bajos y una disminución. Ahí van 2, 3, 4, 5 y seguimos con la disminución así, y vamos a seguir tejiendo 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos, y recuerden que la disminución es agarrando la hebra de adelante de un punto, la hebra de adelante del siguiente punto y tejemos el punto bajo, y ahí hemos hecho la disminución. Y así vamos a hacer esta serie por 6 veces por toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Terminé la vuelta, ahora nos toca hacer la vuelta 16 y desde la vuelta 16, perdón, terminé la vuelta 16, que es esta. Ahora nos toca hacer la vuelta 17 y desde la vuelta 17 hasta la vuelta 20 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. O sea, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tener 36 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo hasta la vuelta 20 y volvemos. Ya terminé la vuelta 20, ahora toca hacer la vuelta 21 y en la vuelta 21 vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y una disminución. Ya, entonces tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos tejiendo el segundo, 3 puntos y 4 puntos y seguimos con la disminución. Vamos a tejer esta serie de 4 puntos y una disminución por 6 veces durante toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta número 22 y desde la vuelta 22 hasta la 25 vamos a tejer solamente un punto bajo en cada punto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tener 30 puntos bajos. Ya, entonces tejemos hasta la vuelta 25 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 25
y he puesto un poco de relleno hasta acá arriba, ya, así que lo pueden ir rellenando ya. Ahora nos toca hacer la vuelta número 26, y en la vuelta número 26 vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y una disminución. Entonces vamos a ir tejiendo así: 1, 2, 3 puntos bajos y seguimos con la disminución, y así vamos a tejer durante 6 veces por toda la vuelta, y al final de esta vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 27, y desde la vuelta 27 hasta la vuelta 29 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 24 puntos bajos, ¿ya? Entonces tejemos hasta la vuelta 29 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 29, ahora en la vuelta 30 vamos a unir los brazos, ¿ya? Entonces empezamos tejiendo 4 puntos. Tejemos 1, hay que marcarlo. Acá 2, 3 y 4 puntos. Agarramos los brazos, el primer brazo. Recuerden que acá hay 6 puntos, entonces hay que tratar que la parte de acá donde hemos cerrado quede para adentro, ya, para la parte de adentro, porque esto va a ir así. Entonces nos fijamos ahí, que quede ahí, y lo doblamos a la mitad. Vamos a agarrar, vamos a unirlo con 3 puntos, agarrando así 2 puntos de cada lado para que queden 3, ya, 2 puntos juntos. Entonces agarramos así un punto de este lado del brazo y un punto del otro lado, así, y lo tejemos aquí en el cuerpo, en el siguiente punto. Todo junto pasamos y hacemos un punto bajo. Acá en el siguiente también agarramos un punto de un lado del brazo y un punto del otro lado. Agarramos acá un punto del cuerpo y tejemos todo junto. Y este último agarramos un punto acá del brazo de un lado y un punto del otro lado, un punto del cuerpo, pasamos por todo junto y tejemos un punto bajo, y listo, ya así hemos unido el primer brazo. Ahora vamos a tejer 9 puntos bajos. Tejemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos bajos. Vamos a unir el siguiente brazo de la misma manera. Acá esta parte que quede para adentro, y agarramos un punto de un lado del brazo y un punto del otro lado y tejemos en el siguiente punto, pasamos por todo y hacemos un punto bajo. Agarramos un punto de este lado del brazo, un punto del otro lado, un punto del cuerpo, pasamos por todo y hacemos otro punto bajo, y agarramos este de acá, el último, un punto de este lado, un punto del otro lado del brazo, un punto del cuerpo y pasamos por todo junto y hacemos un punto bajo, y listo. Ya tenemos unidos los dos brazos y vamos a tejer ahora los 5 puntos que nos quedan acá: 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces en esta vuelta, que es la número 30, hemos tejido en total los 24 puntos bajos, pero uniendo los dos brazos, ¿ven? Y así ya queda unido, no necesitamos coserlo ni nada, porque así queda muy bien, ¿ven? Ahora vamos a seguir tejiendo.
Nos toca hacer la vuelta 31 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución, ¿ya? Entonces tejemos 1, 2 puntos bajos, seguimos con la disminución y esta serie la vamos a repetir por 6 veces durante toda nuestra vuelta y al final de esta vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Terminé la vuelta 31 y antes de seguir he rellenado un poco más hasta acá arriba, ¿ya? Ahí lo pueden ir rellenando. Y ahora nos toca hacer la vuelta 32 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución, ¿ya? Entonces vamos a tejer así un punto bajo y seguimos con la disminución. Esta serie la repetimos por 6 veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Miren, ya terminé de hacer la vuelta 32. Ahora vamos a tejer la vuelta 33 y vamos a hacer, ya no vamos a hacer acá ya disminuciones, sino que vamos a hacer 2 vueltas para hacer el cuello. Entonces he cambiado el color piel, ya el último punto lo cierro con el color piel, ya así como les he enseñado, hacen 2 nuditos y cortan el color celeste. Ahora para hacer aquí empezar a hacer el cuello, vamos a tejer por la hebra de atrás los 12 puntos bajos que tenemos, ya. Entonces tejemos así un punto bajo en cada punto por la hebra de atrás y volvemos. Terminé la vuelta 33. Ahora nos toca hacer la vuelta 34 y vamos a tejer igual 12 puntos bajos, pero agarrando ya las 2 hebras juntas, ya. Entonces vamos tejiendo así un punto en cada punto hasta tener los 12 puntos bajos y volvemos. Terminé de tejer la vuelta 34. Ahora ya vamos a empezar a hacer la cabeza. Entonces vamos a hacer aumentos, ya. Entonces empezamos tejiendo un punto bajo y un aumento, ya. Marcamos igual siempre nuestro primer punto que tejemos para no perdernos, ya. Igual ya otras veces les he enseñado cuando nos perdemos en la vuelta, por ejemplo acá que hay cambio de color, es fácil reconocer, se guían por esta línea donde está el cambio de color, entonces ya saben que ahí tienen que empezar, ya. Entonces bueno, aquí vamos a tejer la serie de un punto bajo y un aumento, ya. Esta serie la repetimos por 6 veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Terminé la vuelta 35, ahora toca hacer la vuelta 36 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento, ¿ya? Entonces tejemos 1, 2 puntos bajos y el aumento, que es hacer 2 puntos en el mismo punto, ¿ya? Vamos a seguir tejiendo 2 puntos bajos y un aumento por toda nuestra vuelta durante 6 veces y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 37 y la serie va a ser de 3 puntos bajos y un aumento, ya. Entonces tejemos así 1, 2, 3 puntos bajos y un aumento y esta serie la repetimos por 6 veces durante toda nuestra vuelta y al final de esta vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 38 y la serie va a ser de 4 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos 1, 2, 3, 4 puntos bajos y un aumento. Esta serie la repetimos por 6 veces durante toda la vuelta y al final de esta vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 39 y la serie va a ser de 5 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Esta serie la repetimos por 6 veces durante toda nuestra vuelta y al final de esta vuelta nos van a quedar 42 puntos bajos. Terminé de hacer la vuelta 39. Hasta esta vuelta vamos a hacer aumentos. Ahora vamos a hacer crecer la cabeza. Entonces nos toca hacer la vuelta 40.
desde esta vuelta, desde la 40 hasta la vuelta 45, vamos a tejer un punto bajo en cada punto. Ya, entonces tejemos un punto bajo en cada punto, entonces en total en cada vuelta vamos a tener 42 puntos bajos. Tejemos hasta la vuelta 45 y volvemos. Ya terminé hasta la vuelta 45, ahora vamos a tejer la vuelta 46 y vamos a empezar a hacer disminuciones. Así como hemos hecho aumentos, vamos a hacer disminuciones. Entonces vamos a empezar desde 5 puntos y una disminución. ¿Ya? Entonces marcamos el primer punto que hemos tejido, acá ya van 2, 3, 4, 5 y seguimos con la disminución. Y vamos a seguir tejiendo 5 puntos bajos y una disminución por toda la vuelta durante 6 veces. Y al final de esta vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 47 y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos 1, 2, 3, 4 y una disminución. Esta serie la repetimos por 6 veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Antes de seguir les quería mostrar que yo normalmente acá, para que sostenga bien el cuello, le pongo una barra de silicona, que también le pueden poner eso. Ahorita yo no tengo, así que le voy a poner estos palitos que tengo de acá para que también le den firmeza al cuello. Entonces los he cortado más o menos hasta aquí, que llega hasta acá, hasta la mitad de la cabeza. Ya, entonces los voy a ingresar ahí. Rellenan primero el cuello bien y de ahí lo que pueden hacer es ponerle la barrita de silicona, o si tienen así estos palitos como yo también. También otro tip que he visto, que por ejemplo los lapiceros, cuando se acaba la tinta, el tubito del lapicero también lo utilizan acá. Entonces es para poder darle firmeza al cuello, ya, para que no esté más estable y no se esté tambaleando, que quede más estable. Entonces ahora, antes de seguir, también le quiero bordar lo que son los ojos y las cejas, porque hay veces cuando lo rellenamos y después lo bordamos también se puede, solo que a la hora de bordar se sale un poco el algodón, el relleno de algodón, entonces prefiero hacerlo ahorita. Entonces aquí agarro de muestra esta de aquí que hice primero, y desde el cuello, que son las 2 líneas del cuello, después de esas 2 líneas contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desde las 7 empezamos a hacer los ojos. Entonces primero nos tenemos que centrar bien en la mitad, ya, eso siempre tienen que ver. Entonces ustedes se fijan la mitad del cuerpo y que quede bien en la mitad, y ahí pueden poner un alfiler en la mitad para que puedan hacer el ojo aquí y aquí. Igual les voy a decir cuántos puntos de separación, pero siempre céntrense bien en la mitad. Ahí en la mitad yo he puesto un alfiler para guiarme. De la mitad son 2 puntos para acá y después son 2 puntos para acá. Van a tener 4 puntos de separación entre cada ojo. Entonces ingreso aquí para hacer el primer ojo. Lo estoy bordando con hilo de color marrón, un marrón claro. Del mismo color le voy a tejer también el cabello, ¿ya? Entonces más o menos son 3 puntos, 1, 2, 3, hasta aquí el ojo, y una línea más abajo salimos así, jalamos así y pasamos encima y entramos por ese mismo agujerito que hemos salido para que quede ahí el ojo. ¿Ven? Ahora vamos a hacerle las pestañas por este lado, ingresamos y una línea más arriba vamos a salir ahí en diagonal, y la otra pestaña va a ir en una línea más abajo, así,
y salimos por acá mismo, por donde termine el ojo, jalamos y ahí le quedaron las dos pestañitas, ¿ven? Ahora las cejas vamos a hacerlo donde termine el ojo, en esa misma recta, ahí, y vamos a hacerlas en diagonal así, y vamos acá donde comienza el ojo, una línea más arriba, y vamos a jalar aquí y listo. Así le vamos a bordar el ojo, las pestañas y la ceja, y vamos a hacer lo mismo de este lado. Y aquí ya le bordé igual que el otro ojo, hice lo mismo que este lado y miren qué lindo queda, nos quedó así. Ahora por la parte de atrás, los dos hilos con el que comenzamos y con este que estamos terminando, los vamos a amarrar haciendo dos nuditos. Hacemos igual dos nuditos y cortamos un poco de hebra y dejamos igual un poco por adentro de la cabeza porque eso no se va a notar. Esto se va a quedar acá adentro y vamos a seguir tejiendo. ¿Ya? Ahora nos toca hacer la vuelta número 48 y la serie va a ser de 3 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos 1, 2, 3 puntos bajos y seguimos con la disminución. Esta serie la vamos a repetir por 6 veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta número 49 y la serie va a ser de 2 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos 1, 2 puntos bajos y seguimos con la disminución. Esta serie la vamos a repetir por 6 veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Miren, antes de seguir, yo ya he rellenado un poco más la cabeza antes de terminar de cerrar. Ya lo rellenan un poco más porque ahora vamos a seguir cerrando para que quede bien formada la cabeza. Ahora nos toca hacer la vuelta número 50 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Ya, entonces tejemos un punto bajo y después seguimos con la disminución y así vamos a seguir tejiendo por toda la vuelta un punto bajo y una disminución por 6 veces hasta terminar y al final de esta vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora toca la vuelta 51 y vamos a hacer 6 disminuciones seguidas ya para ya cerrar. Entonces hacemos una disminución, aquí la segunda disminución, la tercera disminución, acá la cuarta disminución, la quinta disminución y la sexta disminución. Acá ya hemos hecho las 6 disminuciones seguidas. En el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y hay que dejar un poco de hebra para poder cerrar y también vamos a dejar hebra para poder bordar la nariz. ¿Ya? Entonces dejamos una hebra larga. Ahora vamos a cerrar aquí con la aguja lanera, agarramos la hebra de adelante de los 6 puntos que hemos dejado. Entonces acá hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos hasta que cierre y ahí cerró. Ingresamos por ahí y vamos a hacerle la nariz. Ya vamos a salir aquí donde terminan los ojos, en esa línea, y vamos a salir más o menos por la parte del medio, por aquí,
y vamos a agarrar acá, agarrando como 2 puntos y pasamos unas 3 veces para formar la nariz. Ya, pasamos, esta es la segunda vez, y la tercera vez salimos por acá también para hacer un nudito y perder la hebra por adentro de la cabeza. Ahí está, lo acomodamos bien, ya, para que nos quede ahí la naricita. Acá arriba podemos hacer un nudito, que igual eso no se va a notar porque vamos a poner encima el cabello, y salimos por otro lado y listo, cortamos la hebra que nos sobra. ¿Ven? Y así nos quedó acá. Ahora le vamos a hacer el cabello. Antes de hacerle el cabello vamos a coser aquí, miren, los bracitos así. Entonces recuerdan que acá habíamos dejado las hebras, habíamos dejado en las mangas. Entonces con esos hilos nos vamos a ayudar para coserlo acá. Vamos a ver, nos centramos bien acá en la parte del medio, ahí, y ingresamos por ahí, por la manga, por ahí, y hay que sacarlo por la parte de acá atrás de su espalda. Ahí ven, así nomás. Y ahora esta manga de aquí hacemos lo mismo. Vamos a colocarlo bien acá para que nos quede así. Ingresamos por aquí mismo y vamos a salir igual por la parte de atrás, por donde salió la otra hebra, para que se quede ahí. Lo amarramos y de ahí perdemos las hebras. Ven, así, para que nos quede ahí así. Ven los bracitos. Entonces no necesita estar tan ajustado. Si ustedes quieren le dan otras puntaditas más. Para mí ya está bien ahí. Lo voy a amarrar y de ahí pierdo la hebra por adentro, ya, para que nos quede así, con las manos en esta posición. Miren la hebra que dejamos aquí, ahí vamos a tejer de una vez. Antes de avanzar con el cabello vamos a tejer la parte de acá que va encima. Entonces ingresamos con el hilo, hacemos una cadena y ahí mismo, en ese mismo punto, hacemos un punto bajo y vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada hebra de aquí, y aprovechamos en esconder esta hebra más pequeña. Ya vamos a ir haciendo así en cada hebra un punto bajo. Tejemos así por todo el borde de aquí hasta llegar de nuevo aquí. Miren, acá ya llegué al final de la vuelta y aquí lo unimos con este primer punto que hemos tejido haciendo un punto deslizado. Subimos con una cadena y en ese mismo punto empezamos a hacer la segunda vuelta, ya, y así vamos a hacer 5 vueltas. En cada vuelta lo cerramos con un punto deslizado y subimos con una cadena. Ya vamos a tejer 5 filas más o menos, que llegue hasta aquí, y volvemos. Ya, miren, ya tejí las 5 vueltas de acá. Miren cómo se ve, así nos queda mejor y eso permite también que se pueda parar bien. Ven, voy a poner la cámara ahí, así se va a poder parar. Ahora sí vamos a seguir con el cabello. Ya, el cabello lo vamos a hacer con color marrón. Para el cabello igual comenzamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Entonces tejemos acá dentro del anillo 6 puntos bajos. 1, 2. Ahora en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos, o sea, 2 puntos bajos en cada punto, y al final nos van a quedar 12 puntos bajos.
Ahora en la tercera vuelta vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento hasta terminar la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. En la cuarta vuelta vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento, ¿ya? Entonces tejemos 1, 2 puntos bajos y un aumento por 6 veces durante toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta número 5 y la serie va a ser de 3 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos 1, 2, 3 puntos bajos y seguimos con el aumento. Esta serie la repetimos por 6 veces durante toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 6 y la serie va a ser de 4 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos así 1, 2, 3, 4 puntos bajos y un aumento. Esta serie la repetimos por 6 veces durante toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 7 y vamos a hacer la serie de 5 puntos bajos y un aumento, ¿ya? Entonces tejemos 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos y seguimos con el aumento. Esta serie la repetimos por 6 veces durante toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta vamos a tener 42 puntos bajos. Termina acá la vuelta 7 y esta va a ser la última vuelta que hacemos aumentos. Ahora a partir de la vuelta 8 hasta la vuelta 12 vamos a tejer solamente un punto bajo en cada punto, ¿ya? Que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 42 puntos bajos. Entonces tejemos hasta la vuelta 12 y volvemos. Miren, ya llega la vuelta 12, hasta ahí vamos a tejer, y ahora vamos a hacerle el cerquillo, la parte de adelante del cabello. Vamos a tejer 7 puntos altos, ¿ya? Entonces acá va 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos. Hacemos ahora un punto medio alto, un punto bajo, así, y ahora vamos a hacer 11 puntos deslizados, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ahora vamos a hacer los mechones de cabello. Tejemos 10 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vamos a empezar a hacer puntos altos. Retrocedemos 1, 2, en la tercera cadena empezamos a hacer un punto alto, y así en cada cadena vamos a hacer un punto alto, así. Vamos a seguir tejiendo así en cada cadena un punto alto hasta llegar aquí. Y ahora lo unimos aquí, dejamos un punto, en el siguiente lo unimos con un punto deslizado. Y vamos a volver a tejer las 10 cadenas, ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho acá, ya retrocedemos 3 y ahí empezamos a hacer los puntos altos hasta llegar acá, y dejando acá uno, en el siguiente lo unimos. En total vamos a hacer 9 tiras de estas, ya hacemos las 9, acá va una, acá voy a hacer 2 hasta tener 9 y volvemos. Ya acá terminé de tejer las 9 tiras de cabello, queda así. Acá hice una cadena y dejé una hebra larga para coser a la cabeza, ¿ya? Entonces ahora la vamos a coser a la cabeza. Vamos a ponerlo ahí. Esta parte que hemos hecho los puntos altos es para que quede a un costado. Entonces lo vamos a centrar bien ahí, así. Y vamos a coser todo el alrededor. Antes de coser con los alfileres, lo colocan bien para que no se mueva. Yo aquí ya le coloqué los alfileres, ahora los vamos a coser. Lo único que yo hago es ingresar así, vamos a coser todo el borde. Así. Y ingresamos acá y salimos por acá. Y así vamos a ir cosiendo, ingresando por acá y salimos por acá, por todo el borde de la cabeza. Ya vamos a seguir cosiendo así por todo el borde. Al final le hacemos un nudito y perdemos la hebra adentro de la cabeza, así. Ven, todo este borde, todo esto, todo hasta llegar ahí de nuevo y listo. Ya, así lo van a coser. Miren, aquí ya le cosí toda la parte del cabello. Ahora vamos a hacer el velo. Les quería mostrar, el velo lo estoy haciendo en un color hueso. Entonces yo acá, esto ya no les grabé porque esto ya es lo mismo que el cabello. Y aquí empecé con un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la segunda vuelta hice 6 aumentos, me quedaron 12. En la tercera vuelta hice un punto bajo y un aumento. Al final de la vuelta me quedaron 18. En la cuarta vuelta hice 2 puntos bajos y un aumento, y al final de la vuelta me quedaron 24. En la quinta vuelta hice la serie de 3 puntos bajos y un aumento, y al final de la vuelta me quedaron 30. Aquí hice 4 puntos bajos y un aumento, y al final de la vuelta me quedaron 36. Después hice 5 puntos bajos y un aumento, y al final de la vuelta me quedaron 42, y le he hecho una vuelta más de 6 puntos bajos y un aumento, y al final de toda la vuelta me han quedado 48 puntos bajos. Ya, entonces aumentan hasta 6 puntos bajos y un aumento. Ya, y hasta ahí es la vuelta 8. En la vuelta 9 voy a empezar a tejer solamente un punto bajo en cada punto. Entonces desde esta vuelta 9 hasta la vuelta 16 vamos a tejer solamente un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tener 48 puntos bajos. ¿Ya? Entonces tejemos hasta la vuelta 16 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 16. Ahora vamos a tejer el largo del velo. Esta es la parte de la cabeza. Ya vamos a hacer una cadena y volteamos y vamos a tejer 26 puntos así. 1, 2, 3, 4. Acá voy 25 y 26. Hacemos una cadena, volteamos y también tejemos un punto en cada punto. Tejemos 26 puntos también. Ya, hasta aquí. Vamos a hacer 6 vueltas. Ya, acá va una, estoy haciendo la segunda. Vamos a hacer 6 vueltas y volvemos. Miren, ya tejí las 6 vueltas. ¿Ven? Aquí están 2, 4, 6 vueltas. Ahora vamos a empezar a hacer desde la fila 7 hasta la 25 más o menos. Vamos a tejer aumentos al comienzo y al final, pero en una vuelta sí, en otra no, en una sí aumentamos, en la otra no, y así sucesivamente hasta llegar a la 25.
Ahora que me toca la vuelta 7, subo con una cadena, volteo y aquí voy a hacer un aumento al comienzo, o sea 2 puntos en el mismo punto. Después solamente voy a tejer un punto en cada punto hasta llegar al final. Ya, miren, acá ya estoy llegando al final y en el último punto hago un aumento también. Ya, o sea, ¿qué quiere decir? He hecho un aumento acá al comienzo y un aumento al final. Ahora subimos con una cadena, volteamos y en esta vuelta la voy a tejer solamente un punto en cada punto. Esta vuelta es sin aumentos, ya, solamente tejemos un punto bajo en cada punto hasta el final. Ven, acá ya estoy llegando al final y solamente hacemos un punto en el último punto. Ahora igual subimos con una cadena y en esta vuelta si hacemos aumento de nuevo al comienzo, ya, y seguimos tejiendo un punto bajo en cada punto hasta el final, y al final vamos a hacer también un aumento. Este es el último punto y también hago aumento, ya, igual que al comienzo. ¿Ven? Entonces lo que vamos a hacer es hacer esta siguiente vuelta que nos toca es sin aumentos, la otra con aumento, y así, una sí, una no. Ya en una vuelta aumentamos al comienzo y al final, en la otra no, y en la siguiente, y así sucesivamente hasta llegar a la vuelta número 25. Ya, cuando lleguemos a la vuelta número 25 volvemos. Miren, acá yo ya tejí las 25 vueltas, esta es la última. Ahora voy a tejer todo el borde, todo el borde hasta aquí en color mostaza. Aquí ya hice el cambio de color, antes de cerrar ese punto lo cerré con color mostaza. Y ahora subimos con una cadena, volteamos acá por el derecho, ven, este es el lado derecho, este es el lado de adentro. Ya, por el derecho vamos a ir tejiendo un punto en cada punto, solamente en las esquinas, en esta esquina, en esta esquina y aquí en esta esquina de acá y acá vamos a hacer 2 puntos, ya, en las esquinas, para que pueda doblar y no quede como muy ajustado cuando tejemos el borde. Entonces vamos a empezar aquí tejiendo un punto bajo, y así vamos a tejer. Podemos ir escondiendo estas hebritas también mientras vamos tejiendo, así. Ahí las vamos escondiendo, así. Vamos a tejer por todo el borde y volvemos. Acá ya estoy terminando, miren, ya tejí todo el borde. Y acá, como estoy llegando a la esquina, hago 2 puntos juntos, un aumento, así. Y ahora sí lo cierro acá con un punto deslizado, una cadena, y voy a dejar un poco de hebra porque lo quiero coser. Esa hebra nos va a servir para poder coserlo, ya, a la parte del vestido de María. Les quería mostrar, acá siempre cuando hacemos el anillo mágico nos queda un poco de hebra, ¿cierto? Y si no les quedó tanta, agarran un pedazo de hebra y igual lo ponen en su aguja, porque con ese pedacito de hebra vamos a coser una puntadita nada más. La voy a sacar para afuera en la cabeza. ¿Para qué? Para que no se mueva el velo, ¿ya? Entonces ustedes lo van acomodando. Yo no quiero que tape tanto el cabello, más o menos ahí lo voy a coser, ¿ven? Ahí lo acomodan, que quede bien centrado los dos lados, y con esta hebra de aquí le van a dar una puntadita y van a agarrar la parte de la cabeza y el velo, hacen un nudo y ahí lo ajustan un poco, ya, para que no se mueva. Ya aquí ya le cosí aquí en la parte de la cabeza para que no se mueva el velo, y ahora la parte de acá abajo lo centran bien, que quede al medio, lo juntan, y con esta hebra que dejamos vamos a coser esta parte de acá también para que no se mueva, ¿no? Para que quede bien ahí el velo.
y lo único que hago es irlo pasando así. Le voy a dar como unas 3 puntaditas, 3 vueltitas, para que quede ahí y no se mueva. Siempre se pueden ayudar con sus alfileres. Cuando cosí también la parte de acá arriba de la cabeza, también le coloqué alfileres para que no se moviera y nos quede derecha cuando lo cosamos. ¿Ven? Y ahí ya le quito los alfileres y lo voy a ajustar por acá, por atrás. Le voy a hacer el nudito y vamos a perder la hebra. Ya, entonces acá le hago un nudito y salgo por aquí. Y miren, podemos perder la hebra por aquí, por el lado donde hemos hecho los puntos en amarillo. La podemos ir perdiendo por ahí. De ahí cortamos esa hebra y listo. Y así nos quedó. Les quería mostrar las dos que hice. Esta la hice con su vestido rosado y esta con celeste. Y el velo lo hice de color beige aquí y aquí lo hice en color hueso. Pero miren qué lindo se ven los dos tonos. Es de acuerdo al gusto de ustedes. Miren, así se ve por la parte de adelante. Miren. Y este es por la parte de atrás. Aquí lo ajustan nada más. Y listo. Que quede ahí bien. Y así se ve. Y esta también igual. Así se ve por la parte de adelante y por la parte de atrás. Y miren qué bien se para. No necesita que le coloquen nada. Espero que les haya gustado el video. Si es así, no se olviden darle un me gusta, dejar un comentario para saber qué les pareció. Y pueden compartirlo también con otras personas que también les gustaría hacerlo. Y no se olviden también suscribirse al canal. Recuerden que así me ayudan a poder seguir creando contenido para ustedes. Eso es todo. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos hasta el siguiente tutorial.